No te preocupes, no te preocupes. Igual estoy viendo si puedo grabar, aunque sea un segundito la clase, como para que quede, y después si se puede subirla ahí al Classroom, aunque sea con este ejemplo del poema, y en algún momento que puedan o tengan internet, por ahí tengan acceso para verla. No va a ser algo muy largo, pero por lo menos que tengan una idea y no anden pensando que era lo que habíamos visto y para los que no estuvieron también lo puedan ver. ¿Sí? A ver, tenemos acá Yoyeo de Oliverio Girondo. Vos, Tatacombo, soy yo, di, no me oyes, Tatacondo, soy yo sin vos, aquí yoyando, con mi yo solo, solo que yoya y yoya y yoya, entre mis subyoyitos tan nimios micropsíquicos. Lo sé y tanto, desde el yo mero mínimo al verme yo harto en todo junto a mis ya muertos y revivos yoes, siempre, siempre, yoyando y yoyoyando siempre. ¿Por qué, si sos? ¿Por qué di? Vos, no me oyes, tata todo. ¿Por qué tanto yoyar? Responde, ¿y hasta cuándo? ¿Llegan a entender algo del poema? ¿De qué se trata? Claro. Y el título ya es como que nos lleva a un yoyeo, ¿no? Como que, vos, pero yo también. O sea, como que yo estoy aquí, o sea, se está refiriendo a otra persona, pero también está hablando de su propio yo, ¿no? Y el yoyeo es hablar del yo todo el tiempo y también este juego de palabras que hace con el yo solo, que yo ya y yo ya. Y hay una parte que dice yo-yoyando, que por ahí es como que está queriendo decir sollozando, y aprovecha como el juego de la Y y el juego de las palabras, y es como que aprovecha también ese sonido fónico que tienen las palabras y el hablar criollo, que nosotros en lugar de la elie pronunciarla como elie, como hacen los españoles de España, la terminamos pronunciando como si fuera una Y, como la Y. Entonces también lo que está haciendo en este caso es aprovechando ese recurso que tenemos acá del criollismo, de hacer sonar la L como si fuera una Y. Entonces vamos a buscar acá, esperando a Godot, la selección de poemas y los escritores de vanguardia. A ver, ahora les voy a compartir otra parte de la pantalla. Detener la presentación. Vamos a compartir una pestaña que es la de selección de poemas y ahí tenemos los recursos, ¿sí? Por ejemplo, recursos más utilizados por las vanguardias. En lo formal, que lo formal serían todos aquellos recursos poéticos que ya se venían utilizando y que los vanguardistas también lo retoman. Repeticiones de todo tipo de palabras en los versos, en las estrofas o en el estribillo. En este caso, o sea, claramente hay una repetición del yo y del yoyeo constante desde que empieza hasta que termina el poema, ¿sí? Después dice, uso extraño o ausencia de signos de puntuación y mayúsculas. Si ustedes se fijan, o sea, hay muchas partes del poema en las que prácticamente no hay comas, no hay puntos, no hay ningún tipo de signo de puntuación que nos marque la diferencia entre una frase y la otra. Y aparte hay como un juego gráfico en las palabras que también van marcando una especie de ritmo dentro de la poesía. ¿Sí? No tiene comas, no tiene puntos, no tiene mayúsculas, salvo al principio, y eso es también una distinción del poema vanguardista. Después, verso libre, ausencia de rima. Si ustedes se fijan, el poema prácticamente no rima. Tiene una especie de
como de musicalidad, también al repetir tantas veces el yoyeo y las palabras, pero no tiene una rima asonante, una rima consonante que en el segundo y el cuarto verso terminan con una forma y entonces eso es lo que hace una especie de musicalidad rítmica, sino que al contrario, o sea, todos los versos tienen diferente cantidad de sílabas y todos los versos terminan con diferentes letras o diferentes consonantes o vocales y eso hace que el poema en sí no tenga una rima. Después, otro de los recursos. Métrica irregular. Esto es lo que estábamos viendo recién. Versos con distinta cantidad de sílabas. Uso significativo del espacio. Espacios en blanco, ubicación extrañas de palabras, gráficos con palabras. Formato de inventario. Construcción de poemas con lista de elementos. Acá hace una especie de listado de elementos, ¿sí? Es como que hace un listado de cuántas palabras se pueden crear con la palabra yo, ¿no? O cuántas palabras se pueden llegar a pensar que tienen relación con el yoyeo. Como les decía, el yoyoyando. Yoyando quizá quiere decir llorando, ¿sí? Porque como da a entender que siempre llorando y sollozando, ¿sí? Hace ese juego de palabras. Después, estrofas irregulares o ausencia de estrofas. Importancia de la sonoridad. Esto era lo que les decía recién, ¿no? Como que también el poema tiene una especie de musicalidad. Que todo el tiempo yo es como que hace que el poema siempre suene de una misma manera. Y muchas veces, lo van a encontrar en muchos poemas vanguardistas, va a ser más importante este sentido de la sonoridad que el sentido de las palabras que están dentro del poema en sí. A los vanguardistas les interesaba más que nada el poema en sí, independientemente de lo que quisieran significar las palabras que estaban dentro de ese poema. Por ahí el poema no tenía tanto sentido, o tanto sentido común, o un sentido de la realidad, sino que era el arte por el arte, el poema por la poesía en sí, que muchas veces estaba también destinada a un cierto grupo de gente, a ciertos intelectuales, que interpretaban eso y entendían a qué iba ese poema. Y por ahí una persona común o alguien que no tuviera mucha cultura letrada, no llegaba ni a interpretar o ni a leer lo que decía ese poema. ¿Se va entendiendo? Bien. Después, presencia del mundo onírico, expresiones confusas como salidas de un sueño. Puede ser que haya algunas palabras, o sea, que sean confusas, pero es como que también acá, no sé si esto responde tanto al poema, porque en realidad son palabras que uno puede llegar a asociar con otras palabras. Metáforas insólitas, comparaciones extrañas, no sé, escritura automática, escritura no pensada, lo que le sale al escritor sin correcciones. Acá definitivamente no es una escritura automática, sino que parece como que estuvo pensando palabra por palabra y cuáles eran las palabras que iban a rimar con el yo. Entonces, esto de escritura automática quizás en este poema en particular no se ve reflejado. Neologismos, usos de palabras inventadas. El yoyeo es una palabra inventada. O sea, por ahí hoy inventamos muchas palabras hoy en día. Siempre buscamos cómo ponerle un verbo a Google, a googlear, no sé, a mitear o lo que sea. En ese momento las palabras, los neologismos eran mucho más raros. Entonces, inventar una palabra como el yoyeo, por ahí también era algo muy novedoso. Usos del azar, poemas con recortes, palabras elegidas al azar, cadáveres exquisitos, etc. Este recurso quizá no es el que esté primando en este poema. Y después hay otras características en los temas nunca antes utilizados en poesía relacionada con elementos de las ciudades, la tecnología. En este caso, ¿ustedes qué les parece? Tiene elementos de ciudad, tecnología. Nada. Yo no veo tampoco. Si me pongo a Tatacombo,
micropsíquicos, no dice nada que esté relacionado con eso. Temas o expresiones del mundo cotidiano. Quizá, o sea, estas palabras como tatacombo, llorando, harto, yoes, vos, o sea, vos es, o sea, no, es como decirle a ustedes, che, vos, así, vos, eso por ahí sí es un recurso de traer a un poema una expresión del mundo cotidiano. Presencia de características de América Latina, habría que buscarle la definición de tatacombo, pero seguramente sea una expresión latina. Temas relacionados con la velocidad, trenes, aviones, sensación de fugacidad del hombre moderno. No sé si es una característica que se vea acá, como que sea algo tan fugaz, tan pasajero. Con mi yo solo que yoya y yoya y yoya entre mis yoyitos tan nimios micropsíquicos. Son complicados estos vanguardistas. ¿Por qué tanto yoya? Responde y hasta cuándo. Me parece que esa característica por ahí no es la que responde en este poema. Pero si ustedes leen un poema, que a mí siempre me resultó por ahí tratar de leerlo en voz alta o verbalizarlo aunque sea de alguna forma y después buscar los recursos e ir haciendo como esta comparación. Bueno, este recurso me parece que sí está, este recurso me parece que no. La idea del trabajo es ir haciendo eso. En todo caso, podrían hacerse, si quieren, también como una especie de cuadro de doble entrada. Entonces, en una parte del cuadro ponen los títulos de los poemas y en la otra parte del cuadro ponen todos los recursos. Entonces, van haciendo cruces en cada poema y en cada recurso, si es que ustedes ven que se refleja o no se refleja. Esa podría ser, por ejemplo, una forma de resolver esta consigna, que no estaría mal, ¿sí? En lugar de tener que estar escribiendo todo el tiempo, o sea, cada uno de los recursos en cada poema, ponen el título del poema, el recurso en un cuadro de doble entrada y van haciendo con cruces cuáles son los recursos que pertenecen a ese poema. ¿Se entiende? ¿Saben cómo hacer un cuadro de doble entrada? Con un Excel o con el Word, o si no, bueno, mismo en la carpeta. ¿Conocen cómo hacer un cuadro de doble entrada, chicas? ¿No tenés idea? Bueno, para. Le podés poner los colores siempre y cuando después hagas como una especie de referencia para saber a qué color pertenece a cada uno de los recursos. A ver. No sé si se está viendo. ¿Se ve la pantalla? No. A ver. Iniciar. Presentar ahora. Una ventana. Esta. Yo igual acá te muestro cómo sería un cuadro de doble entrada, como para que tengas una idea. Que el cuadro de doble entrada siempre te va a servir. Ay, me desapareció el cuadro, pero será posible. Pizarra. Iniciar. A ver. No, esta no se está viendo. Estás presentando. Vamos a tener la presentación. Presentar ahora. Una pestaña. A ver cuál de las dos era. Compartir. Ahí sí. Ahora sí están viendo en la pantalla. Por ejemplo, un cuadro de doble entrada podría ser. Cuadro de doble entrada es así. ¿Sí? Doble entrada. Tenés cuadrículas para un lado, cuadrículas para el otro. ¿Sí? Entonces acá, por ejemplo, ponemos el